Pues si tenéis las Biblias, voy a quitarme la mascarilla para esta parte. Si tenéis las Biblias, venid conmigo o abrid las Biblias a Primera de Reyes, capítulo 12. Ya está. Muy bien, pues vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 12. Y no sé si estáis acostumbrados a leer a algunos del público o no, pero igual pediré alguna vez que otra si alguien quiere leer algunos de los versículos. Primera de Reyes, capítulo 12. Aquí tenemos una historia para mí interesante. Yo creo que tenemos mucho que podemos aprender de este capítulo. Pensando o resumiendo un poco lo que ha venido antes, estamos en el periodo del reino de Israel. Y algunos versículos antes vemos la muerte de Salomón. Primera de Reyes 11, 41, 42 y 43 hablan de, pues justo cuando muere el rey Salomón. Y si os acordáis, hasta ahora el pueblo de Israel ha sido una nación por más o menos 120 años y han sido todos juntos guiados por 3 diferentes reyes. ¿Cuáles fueron? El primero fue el rey Saúl, primeramente por 40 años, después el rey David por más o menos otros 40 años, y finalmente Salomón tomó el reino por otros 40 años. Así que tenemos 120 años de reyes más o menos buenos. Y digo más o menos porque Saúl pues empezó bastante bien, luego al final pues empeoraron las cosas, y al final cuando David empezó, él sí que tuvo un reino bueno. Él no fue perfecto como todos los seres humanos, pero tuvo sus problemas, sus pecados, pero fue un periodo muy bueno, muy bonito en la historia de Israel. Y después de él, el rey Salomón, que tampoco fue perfecto, él fue bastante bueno, pero tuvo sus problemas y sus pecados. Pero en general este periodo fue uno de los mejores, o fue el mejor periodo, digamos, del reino de Israel. Después de 120 años de reyes buenos, tenemos aquí un pueblo que más o menos seguía al Señor, que más o menos encaminaba sus vidas para el Señor. Y en un capítulo, el capítulo 12, todo viene para abajo para el reino de Israel. Si os acordáis, el pueblo se divide, en este capítulo se divide, y 10 de las tribus se apartan, y los del norte, de los 10 del norte, se vuelven como el pueblo de Israel, y solo 2, Judá y Benjamín, se quedan abajo con el rey en Jerusalén. Y desde ahí en adelante el pueblo se divide y hay los tribus del norte y los del sur. Los del norte, ¿cómo fueron? ¿Buenos o malos? ¿Alguien se acuerda? Los del norte todos fueron malos. Los del sur, pues más o menos mitad y mitad. Algunos reyes fueron buenos y decía que andaban en los caminos de David, su padre, y algunos fueron malos. Pero bueno, de aquí en adelante, el reino de Israel y el reino de Judá, así se divide, Israel se llaman los del norte y Judá los del sur, pues van más o menos poco a poco o más rápidamente para abajo. Y vamos a enfocar en el reino de Israel, el reino más grande con las 10 tribus, y al principio del capítulo 13 vemos que el pueblo ya ha descendido a una situación en que Dios necesita mandarles un profeta, y al principio del capítulo 13, vemos que Dios manda, pues, he aquí un varón de Dios por palabra de Jehová vino de Judá a Betel, y empezó a amonestar, a predicar contra el pueblo. El rey quiso matarle, Dios le secó la mano. No sé si os acordáis de esta historia, pero vemos que el pueblo ya se ha apartado completamente de Jehová. Y en un capítulo y en un tiempo muy corto vemos que todo va para abajo. Y quiero ver en esta tarde 3 pasos para destruir un reino. O digamos 3 pasos graduales en que este pueblo de Israel va de ser una nación más o menos cristiana, o más o menos que sigue a Dios, a una nación pues que ya se pasa de seguir al Señor y que van cada cual por su propio camino, y etc. Vamos a ver 3 lecciones diferentes, y cada uno es como un paso más allá de la anterior,
y para el final pues ya casi no reconoceríamos esta nación de Israel. La primera lección vemos aquí en los primeros versículos. Voy a leer versículos 1 al 7. Dice, Roboam fue a Siquem porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Roboam, ¿quién fue? ¿Alguien se acuerda? Hijo de Salomón. Él es el hijo de Salomón, y en aquellas épocas y en general, ¿quién era el que normalmente sería rey después de que muere el rey actual? Normalmente era el hijo, y en este caso también. Eso sería lo normal, que Roboam, su hijo, sería el siguiente rey. Dice, y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido de delante del rey Salomón, y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo, tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y les dijo, idos, y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo, y los sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Hasta ahí por ahora. Vemos que por defecto el rey iba a ser este hombre o este hijo Roboam. De hecho, el versículo 1 dice que todos vinieron para hacerle rey, y la congregación misma pues hacen esta pregunta, le hablan un poco, le preguntan un poco cómo les va a tratar, diciendo que si nos tratas bien te seguiremos para siempre. O sea, ya están de acuerdo con hacerle rey, o sea, ya lo tiene en sus manos, y es la decisión más, o sea, es lo más normal sería que él fuera rey. Esto vemos en estos versículos casi un poco de política, ¿verdad? Como estos le están pues negociando un poco, oye, nos vas a tratar bien, los impuestos, esto y aquello y lo otro, como hoy en día, ¿no? Pero Roboam lo tenía casi lo tenía comido, ¿no? Estaba casi seguro, tenía casi asegurado el reino, y él lo primero que hizo fue una decisión muy buena, ¿verdad? Él pidió consejo de los que estaban con Salomón su padre. Ahora, ¿qué sabéis de Salomón? ¿Qué es lo primero que viene a la mente cuando piensas en el rey Salomón? Sabiduría. Él era el rey sabio. De hecho, si os acordáis, el pasaje famoso en que Dios le da la oportunidad de pedir lo que quiera, ¿qué era lo que pidió? Pidió sabiduría, pero específicamente sabiduría ¿para qué? Para dirigir al pueblo. O sea, específicamente esto era lo que Salomón había pedido al Señor, y Dios se lo concedió. Dios también le hizo sumamente rico, le dio muchas otras cosas, pero específicamente le dio tremenda sabiduría para dirigir al pueblo. Así que, ¿qué mejor persona para preguntar? Y en este caso, preguntar a los ancianos, los que vivían con él, los que vieron cómo reinaba. Roboam hizo muy bien en preguntarles y pedirles sabiduría. Él era la persona idónea para pedir cómo dirigir a este pueblo. Pero creo que sabemos cómo continúa la historia, ¿verdad? ¿Alguien se acuerda? ¿Os acordáis? Pues del versículo 8, pero él, Roboam, dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y que estaban delante de él. Y bueno, no vamos a leer todo el pasaje, pues por falta de tiempo, pero ¿qué era lo que le dijeron los jóvenes? Que agravase más todavía Sí. las cosas que tenían, bueno, Más impuestos. agravar la cosa, Sí, vaya. haz la vida más dura. O sea, la respuesta de los jóvenes era completamente lo opuesto de la respuesta correcta, o la respuesta de los ancianos que habían visto cómo dirigía Salomón, y era la respuesta peor, la mala, lo peor que podía haber hecho era eso. Y cuando miramos más adelante, al tercer día, versículo 12, vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo, volver a mí el tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo de los ancianos, y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo,
Mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. O sea, él tomó una decisión terrible. Y la primera lección que vemos de los tres, que hablamos de los tres pasos de la manera en que se extravió por completo esta nación, fue que no escuchó el buen consejo. O sea, no siguió buen consejo y anduvo con los que no debería de haber andado. Y esta verdad lo vemos incluso más, creo que es más curioso viendo de quién venía. Roboam era el hijo de Salomón. ¿Qué hizo Salomón? O sea, nos dejó algo escrito para sus hijos, para enseñarles estas lecciones. Pues sí, el libro entero de los Proverbios. ¿Para quién los escribió? Venid, si tenéis las Biblias, mirad Proverbios. Y si miráis el principio de casi todos los Proverbios, veis algo parecido. Proverbios 1 dice: los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio, equidad, etcétera. O sea, él lo está escribiendo para exactamente eso, para dar y aprender sabiduría. Y saltando hasta el versículo 8, ¿a quién está escribiéndolo? O sea, su audiencia principal, su audiencia inmediata fue a sus hijos, ¿verdad? Dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Lo que él había escrito, y los proverbios fueron escritos en primera ocasión para Roboam y sus hijos, y Roboam hizo exactamente lo opuesto y despreció el consejo de su padre. Vemos el Proverbios 2: hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, etcétera, etcétera. Capítulo 3: hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Y podríamos pasar el resto de la tarde viendo los pasajes en Proverbios, pero Salomón escribió un libro entero para su hijo, para enseñarle cómo vivir, para enseñarle cómo, en este caso, reinar. Y lo primero que hizo fue rechazarlo. Rechazó el consejo bueno para pedir consejo de los que no sabían lo que estaban diciendo y lo que estaban haciendo. Hay muchos pasajes más, pero bueno, los dejamos ahí en Proverbios. También los salmos, muchos de los salmos fueron escritos por David, el abuelo de Roboam. Y el Salmo 1 es un salmo muy conocido. Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. O sea, el que no anduvo en consejo de malos, eso es exactamente lo que hizo Roboam. Al final tomó el consejo malo de los jóvenes, los que no sabían lo que estaban diciendo, y rechazó el consejo bueno de los ancianos que habían estado con Salomón. Así que la primera lección es la importancia de seguir buen consejo. Roboam tenía todo en la mano, lo tenía hecho, y tomó una decisión muy mala, y por eso perdió el reino. Es curioso que su tío Absalom, ¿os acordáis de cuando él quería tomar el reino en vez de Salomón? Él estaba a punto de conquistarle a David y de coger el reino, y él también tomó unas decisiones malas y escuchó el consejo que no debía de haber escuchado. ¿Os acordáis de esa historia? Y Roboam debía de haber pensado en esa historia y pensado: oye, debería tomar buen consejo para recibir el reino, pero no, él perdió el reino por ese mismo evento. Y el reino, vemos una guerra, siguiendo en los siguientes versículos. El reino lo toma, los 10 tribus del norte empiezan a ser dirigidos por el rey Jeroboam. Y versículo 20: aconteció, oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese la casa de David, sino solo la tribu de Judá.
Y cuando Roboam vino a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y la tribu de Benjamín, 180.000 hombres, guerreros escogidos, etc. No vamos a leer todo ahora, pero básicamente hay una guerra civil y la nación se parte y Roboam pierde casi todo el reino por esta decisión mala de no seguir buen consejo. Y antes de seguir con la historia y de ver las otras dos secciones, yo creo que esto se aplica bastante bien a nosotros, ¿verdad? Cuán importante es en nuestras vidas seguir buen consejo. Y en el caso de Roboam, él tenía un libro entero escrito de su padre que le daba buen consejo sobre cómo vivir y él terminó rechazándolo. Y nosotros diríamos quizás, oye, qué suerte tuvo. Él tuvo un libro escrito por su padre para enseñarle, pero nosotros también tenemos lo mismo, ¿verdad? La Biblia es escrita para nosotros para saber cómo vivir. Segunda de Timoteo 3:16. 16 y 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Nosotros tenemos las lecciones de Dios, o sea, tenemos la palabra de Dios escrito específicamente para nosotros, para saber cómo vivir nuestras vidas. Y nosotros solo tenemos que seguir el buen consejo de la palabra de Dios y no extraviarnos con las instrucciones o con las lecciones que nos enseñan los que están alrededor nuestros. Tenemos que enfocar nuestras vidas en la palabra de Dios. Y un versículo más antes de ir a la lección número 2, o un pasaje más, Santiago 1. Santiago 1, versículos 1 al 5. ¿Alguien quiere leer estos versículos? Santiago 1, 1 al 5. Yo mismo. Vale. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Muy bien, ese último versículo, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. ¿Cuántas veces no hemos pensado, oye, ojalá pudiera yo tener la oportunidad que tuvo Salomón de pedir algo a Dios, o sea, de tener esa oportunidad de pedir lo que sea, que Dios me la pudiera dar? Y en el caso de Salomón, él tuvo esa oportunidad y pidió sabiduría. Y Dios mismo dijo que era la decisión correcta, o sea, era lo mejor que podía haber pedido. Y aquí Dios nos está ofreciendo lo mismo, está diciendo que si nosotros le pedimos sabiduría, que Él desea dárnosla. Él quiere darnos este regalo que sería mucho mejor que riquezas y que poder y que las otras opciones que tenía Salomón, ¿verdad? Así que estamos en la misma situación, tenemos acceso a la sabiduría de Dios a través de su palabra y a través de la oración. Y muchas veces en vez de eso nos giramos y miramos y buscamos pedir consejo de los que no saben o los que no tienen idea de cómo debemos dirigir nuestras vidas. Así que la primera lección es eso, de buscar buen consejo de la palabra de Dios para vivir nuestras vidas. La segunda lección vemos ya, y esto ya cambiando, es el pueblo de Israel, pero ya no es bajo Roboam, porque Roboam no fue rey, es bajo Jeroboam. Y vemos lo primero que hizo Jeroboam después de ser rey, en el versículo 25 de Primera de Reyes 12. Dice, entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella, y saliendo de ahí reedificó a Penuel, y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. ¿Qué es el problema que vio Jeroboam, o que vio Jeroboam al darse cuenta del pueblo? ¿Qué tenía el pueblo
metido en su corazón, tenían una costumbre o un hábito que era ¿qué? Bajar, el pueblo de Israel está al norte, pero siempre tenían la costumbre de bajar ¿a dónde? A Jerusalén a adorar. Y eso era una costumbre que tenían bien metido, y dice Jeroboam, se da cuenta, oye, este pueblo, aunque me han hecho rey, ellos van a ir por costumbre, porque es lo que suelen hacer, van a bajar siempre a Jerusalén a adorar, y bueno, Jerusalén es donde está el rey Roboam, y al final van a volver al rey Roboam y me van a matar a mí. Eso es lo que está pensando y lo que se está dando cuenta Jeroboam. Así que, ¿qué decisión toma para evitar esa situación? Versículo 28. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Así que el rey Jeroboam toma una decisión y hace 2 becerros y dice, o sea, ¿qué es lo que él dice? ¿Cuál fue la razón que él da al pueblo para que no vuelvan a Jerusalén? Él no les dijo, oh, no vuelvas porque la ciudad está controlada por nuestro enemigo o no es seguro el viaje. No, él dice, ¿qué? Aquí tienes tus dioses. Que sacó de Egipto. Dice que es muy duro, o sea, es mucho esfuerzo, es demasiado trabajo bajar hasta Jerusalén. O sea, él les dice, no tenéis que volver hasta ahí, eso es mucho, eso es demasiado trabajo. Y él les da una opción más fácil. No les dice, es peligroso, no les da otra razón, dice, no, es demasiado trabajo. Y él les da estas otras 2 opciones y les dice, no tenéis que hacer el esfuerzo de ir hasta abajo, puedes venir hasta aquí, hasta Dan o hasta Betel y adorar. Y lo curioso es que dice adorar dice dioses, pero los cuales te hicieron subir de Egipto. O sea, todavía no es a dioses falsos o dioses diferentes, que obviamente son representaciones incorrectas, pero no está del todo extraviándoles a idolatría de Baal o de algunos de los otros dioses. No, está diciendo, estos son los dioses que te sacaron de Egipto, pero cambiamos un poco la manera de adorarle y vamos a hacerlo más fácil. Y la segunda lección que vemos es en la tentación de hacer que nuestra adoración sea más fácil. No cambiarlo del todo, no quitar todo en nuestra vida que es la adoración, no, simplemente cambiarlo para ser más fácil. Yo creo que es lo mismo que vemos hoy en día, que es mucho esfuerzo ir a la iglesia. Yo puedo pasar el tiempo en casa e igual ver algo en YouTube o algo así. Sé que hay ocasiones donde es correcto quedar y ver en Facebook, por ejemplo, o cosas así, pero esta tentación de no tomar esfuerzo en nuestra vida espiritual, de hacer algo un poco más fácil. Y esto es lo que Jeroboam hizo al pueblo, y el pueblo cayó en pecado por eso, porque tenían la oportunidad de hacer menos esfuerzo, de no trabajar tanto. Y para nosotros quizás es demasiado difícil para ir a la iglesia, o es mucho esfuerzo levantarnos con tiempo para orar y para pasar tiempo con el Señor. Es mucho esfuerzo, no es tan importante en mi vida. O es mucho más fácil pues callarnos cuando sale el tema de Dios y no meternos y no hablar de nuestra fe en Dios. La tentación de tomar la salida fácil, de no hacer el esfuerzo. Y aquí en la palabra de Dios vemos muchísimo sobre este tema. Y la Biblia ilustra nuestra vida espiritual de varias diferentes maneras y lo compara a varios diferentes eventos o varias cosas en la vida. A ver si podéis pensar en alguno antes de mencionarlo yo. ¿A qué compara Dios o Pablo, por ejemplo, en el Nuevo Testamento? La vida espiritual dice que es como una... ¿qué? Una carrera. Exacto, y es el que estaba pensando. Es como una carrera, o en otros pasajes es como una batalla espiritual. Y estas 2 comparaciones o ilustraciones pues sirven de muy buen ejemplo. En una carrera o en una batalla no es suficiente
buscar la salida más fácil. O sea, no vas a ganar una carrera si decides, oye, es muy difícil correr, yo voy a caminar un poco rápido y ya es... No, en una carrera o en una batalla tienes que darlo todo, tienes que seguir constantemente. De hecho, hay muchísimos pasajes que comparan nuestra vida espiritual a una carrera. Hebreos 12, versículo 1. Hebreos 12, si alguien quiere leer este pasaje, Hebreos 12, 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Muy bien. El autor de Hebreos está comparando nuestra vida espiritual a una carrera y dice que tenemos que correr con paciencia. ¿A qué tipo de carrera, podríamos decir, ilustra más nuestra vida espiritual? ¿Qué clase de carrera? Un maratón. Un maratón, una carrera larga, un sprint, creo que se dice sprint, ¿no? Una carrera rápida de 100 metros, por ejemplo, pues tienes que dar muchísimo esfuerzo, pero tú en tu mente sabes que en 8 segundos, o sea, en 8 segundos o 10 segundos ya se acaba y ya no tienes que hacer el esfuerzo. En nuestra vida espiritual no es un sprint. No podemos decir, pues voy a hacer un esfuerzo grande ahora en la mañana y luego ya está, ya tengo completado mi vida espiritual o mi carrera espiritual y ya está. No, nuestra carrera espiritual es como un maratón o incluso como más que un maratón, porque un maratón también al final terminas en un momento dado y ya está. Nuestra vida espiritual es una carrera de larga duración y requiere paciencia. No requiere un esfuerzo increíblemente fuerte y ya está. No, requiere un esfuerzo constante, un esfuerzo diario para seguir con paciencia, seguir con poco a poco hasta llegar a la meta. Mi hermano, algunos ya sabéis, pero mi hermano acaba de correr una carrera ridícula de 336 kilómetros, que mirando en Google Maps es de aquí a Valladolid. En pie. Ya es bastante ir en coche hasta de aquí a Valladolid sin parar, pero Samuel hizo eso en pie, corriendo, le tardó 84 horas y creo que de esas 84 horas durmió 4, así que no sé si es 84 más los 4 que durmió, 88, o si era 80 de correr y 4 de dormir, pero bueno, de todas formas, era un esfuerzo increíble y terminó la carrera. Y nos mandó un audio explicando un poco cómo fue, pero era increíble la paciencia o la perseverancia que hay que tener para completar un logro así. Al final son 8 maratones seguidas para completar esta carrera que hizo. Y además nos contaba que el desnivel era como ir desde nivel del mar al Everest y luego volver y hacer, no sé si otra mitad o algo así. O sea, era un montón de desnivel, subiendo y bajando montañas en el estado de Washington, absolutamente increíble. Pero piensa en un ultramaratón o una carrera súper larga. Tienes que constantemente seguir, tienes que constantemente correr, constantemente hacer el esfuerzo. Y la tentación del diablo, o la tentación igual que para el pueblo de Israel, igual no es algún pecado gordo, algo increíblemente grande y fuerte y que diríamos, yo nunca haría eso. Quizás la tentación no va a ser entrar en algún pecado terrible, igual es de bajar un poco la guardia y de no hacer tanto esfuerzo, de no poner tanto esfuerzo en nuestra vida espiritual. El diablo muchas veces nos tenta de esa manera. No es, quizás tenemos tentaciones grandes y gordas de, entrar a un banco y atracarlo y robar el banco y tal, pero muchas veces la tentación es mucho más sutil, es mucho más... no es tan dramático, es un poco, no hace falta ir a la iglesia, no tienes que tomar tiempo para orar, ¿para qué vas a gastar la tarde pues leyendo un buen libro si puedes ver la tele y disfrutar? O sea, muchas veces las tentaciones que tenemos no son súper grandes, son sutiles, son pequeñas y es
el hecho de hacer nuestra adoración o nuestra vida espiritual más fácil. No poner tanto esfuerzo para... Y nos daremos cuenta que si algunos días dejamos de hacer esto, luego ya es costumbre. Y de igual manera que el pueblo de Israel tenía la costumbre de ir a adorar, pues poco a poco lo fue perdiendo y luego ya no tenían esa costumbre. Nosotros también, si no tenemos cuidado, iremos perdiendo esas costumbres buenas que tenemos de adoración y al final llegaremos a un sitio donde miramos atrás y, pero ¿cómo llegué hasta aquí? Fue poco a poco, con decisiones pequeñas, dejando de poner el esfuerzo en nuestra vida espiritual. Así que la primera lección, ¿cuál fue? A ver si os acordáis. No escuchar buen consejo. ¿Quién estamos escuchando? ¿Con quién estamos pasando tiempo? ¿A qué voces estamos oyendo? Y esto es casi más mental, o sea, no son acciones, son casi cosas de la mente. ¿A quién estás escuchando? La segunda lección luego ya son acciones, pero no es algo drástico, no es un cambio tremendo, son cositas pequeñas, son cambios sutiles, son cosas de no poner tanto esfuerzo en nuestra carrera. Y finalmente vemos el último paso del pueblo, y esto ya es en los últimos versículos. Versículo 29, puso uno en Betel y otro en Dan. Versículo 30, y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo, que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebra en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios en los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los altares altos que había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado en su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Aquí igual no nos salta cosas tremendas y grandes y malos que ha hecho, pero vemos cosa tras cosa que él está haciendo que ya no es cambiar un poco y hacer las cosas más fácil, no, ya son desobediencia clara a los mandamientos de Dios. Y algunas cosas pues sin más, leyendo los versículos no nos enteramos, pero por ejemplo, vemos que a los 15, versículo 33, a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado en su propio corazón. O sea, ¿recordáis todas las leyes y todas las enseñanzas que vemos en Levítico de el Señor Jehová enseñándonos cómo debíamos o cómo debía el pueblo adorarle? ¿Qué días del mes debían hacer esto? ¿De qué manera? ¿Dónde? ¿Cómo? Etcétera. Pues aquí vemos a Jeroboam haciendo lo que él quiere. Ya no está siguiendo las instrucciones, ya no está obedeciendo estas normas, ya está inventando en su propio corazón, poniendo un día sagrado. Este día de este mes voy a hacer sacerdotes, no de los levitas, sino de estas personas, de quien quiera, etcétera, etcétera. Y ya vemos que después de hacer cambios pequeños, después de hacer que la adoración sea más fácil, ya empieza a cambiar y a desobedecer directamente. Y para el final del capítulo, y entrando ya en el capítulo 13, vemos que ya están en un sitio completamente distinto. O sea, la tercera lección, o el tercer paso en este descenso, este cambio, fue pues ya empezar a desobedecer mandamientos o órdenes claros, y de ahí ya no se reconoce el pueblo que había anteriormente. O sea, el pueblo ya va cambiando completamente. Pero empezó en la mente, empezó con quién estaban oyendo, de ahí siguió a pues cambios pequeños, a cambios sencillos, no poner tanto esfuerzo, hacer que la adoración sea más fácil, y luego al final ya es desobediencia clara a los mandamientos de Dios. Y yo creo que para nosotros esto nos debe ser un recordatorio grande, porque muchas veces quizás veamos alguna persona y diríamos, pues yo nunca haría eso, eso es terrible, etcétera, etcétera. Pero las cosas de entre media, o sea, las cosas no tan malas, igual los vemos de diferente manera. Tenemos que tener mucho cuidado dónde estamos ahora, porque si tú ves a alguien, pero no tomas decisiones del momento siguiendo al Señor, pues es muy posible que en
unos meses o en unos años estés exactamente en esa misma posición. Y en esta lección vemos que la vida espiritual no son decisiones grandes, puntuales, 3 veces hago esto y ya está. No, son muchas decisiones pequeñas que o nos estamos acercando a Dios, o estamos creciendo en nuestra vida espiritual, o estamos poco a poco extraviándonos del camino. Y al momento no lo vas a notar, al momento es algo pequeñísimo, es una decisión tan sencilla, pero haces esa, luego haces la siguiente y al final te extravías y nos extraviamos completamente de nuestra relación y de nuestro camino, de nuestra carrera espiritual. Así que estas 3 lecciones vemos aquí del rey Jeroboam, y quiero ver un par de versículos más para aplicarlo finalmente y para concluir este mensaje. Jeroboam de ahí fue a ser reconocido como ¿qué? Fue un rey terrible, un rey malo. De hecho, había una frase que describía su vida. Primera de Reyes 22:55. Aquí vemos que el autor de la Biblia, el autor de esta parte, nos da en una frase un resumen del rey Jeroboam. Primera de Reyes 22:55 dice... espera. No hay. 52, está al lado. Dice, está hablando de otro rey, de Ocosías, de Israel. Dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de su padre, y en el camino de su madre, y en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat. Y luego vemos esa frase al final, ¿qué es? El que hizo pecar a Israel. Y Jeroboam ya para ese entonces ya ha muerto, ya hace mucho tiempo había muerto, y lo único que quedaba de él era esta frase, este resumen de su vida, que fue el que hizo pecar a Israel. Y eso ya fue casi como su título, ¿verdad? En contraste con eso, hay otro rey, por ejemplo, el rey David. El rey David tuvo sus problemas, sus pecados, sus fallos, pero ¿qué fue la frase que le describía al rey David? ¿Qué pensáis que sería una frase sencilla que describe al rey David? Según el corazón de Dios. Eso es, un varón conforme al corazón de Dios. Y piensa en eso un momento. En 200 años, ¿qué se va a pensar de ti? ¿O qué sería el resumen de tu vida? Al final, de aquí a o sea, piensa en quizás tus tatarabuelos de hace, 200 años no son tanto, pero bueno, piensa en los abuelos, pues seguramente no sabes muchísimo de ellos. Digamos 400 años, de eso ya seguro. Que quizás ni sabes los nombres. Muy poco va a importar de ahora a 300 años. Lo único que va a importar va a ser tu relación con el Señor. Al final no va a importar si mueres con 200.000 euros en tu cuenta de banco o con 10 euros o algo así. Al final eso no va a importar después de 300, 400 años de muerto. Lo único que es importante es nuestra relación con el Señor y qué hicimos con nuestra vida, si seguimos al Señor, si somos varones y mujeres conforme al corazón de Dios, o si somos como Jeroboam, que hizo pecar a Israel, o sea, con una descripción buena o una descripción mala. Así que, ¿cómo cómo describiría Dios tu vida ahora mismo, por ejemplo, o después de nuestro tiempo aquí en la vida? ¿Qué diría Dios de nosotros? Hemos sido hombres y mujeres que siguen a Dios, que aman a Dios, que toman decisiones diariamente para acercarse a Dios, o el opuesto, como el rey Jeroboam. Así que, ¿qué consejo estás escuchando? ¿Estás dirigiendo tu vida según la palabra de Dios, o estás escuchando lo que dicen los amigos, o en el caso de Jeroboam, los jóvenes, de Roboam, los jóvenes que estaban alrededor suyo? ¿En qué áreas de tu vida estás cambiando las cosas para que sea más fácil? ¿Estás dejando o poniendo menos esfuerzo en tu vida espiritual? Espero que todo eso sea de ánimo, de ayuda para que nosotros seamos varones y mujeres conforme al corazón de Dios. Vamos a orar y dejamos así, concluimos el mensaje. Padre nuestro, gracias por este ejemplo que nos das
pues estos dos reyes y en el pueblo de Israel, te pido que nos ayudes a dirigir nuestras vidas según la palabra de Dios, que nosotros leamos y diariamente busquemos tu rostro y busquemos tu consejo para aprender y correr cada día nuestra carrera y seguir cada día nuestra relación contigo. Gracias por este tiempo que hemos tenido juntos. Es un gran privilegio ser hijo tuyo, pues conocerte a ti, y te pido que nos ayudes en esta semana de vivir como hijos tuyos, de ser luz y de poder compartir con los que están alrededor nuestros la esperanza que tú nos das. Señor, por favor, ayuda a los que están alrededor nuestros. Señor, dales, abre sus corazones, que te busquen a ti y que vean incluso a través de nosotros que la vida contigo y la relación contigo es lo único que importa. Todo esto pedimos en el nombre de Jesús. Amén.